Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las frases más hermosas que le da a uno mucha esperanza al leer la Biblia es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Jesucristo no cambia jamás, así que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Muchos se preguntan, ¿estoy en dificultades? Y estoy enfermo, por ejemplo, tengo cáncer, o tal vez alguien dirá, tengo coronavirus, fui hallado positivo de coronavirus. En tiempos de COVID, alguien pregunta, ¿y habrá alguna esperanza para mí si me da COVID o ahora que tengo COVID? En Lucas nos dice el apóstol San Lucas, este hombre que escribió ese evangelio, el único gentil que escribió un evangelio, que fue Lucas, amigo de Pablo, compañero de Pablo, que era médico, dice que Jesús sanó a todos los enfermos. Y la promesa de Jesús es que todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Él encontramos sanidad. Como Él sanó hace 2000 años, Él puede sanar hoy. Ya hablaremos de eso, profundizaremos del tema más adelante. ¿Se acuerdan de la historia de la higuera? No la parábola de la higuera, sino la historia de la higuera. Fue una lección de fe porque el Señor pasó por un lado donde había una higuera y entró con sus discípulos para ver si había algún fruto para comer y no encontró y entonces maldijo la higuera. Al día siguiente, cuando los discípulos pasaron frente a la higuera, hallaron que la higuera estaba completamente seca. Y entonces le dijo Pedro al Señor, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces Jesús tomó una parábola, una enseñanza muy especial. Así yo les digo que tengan fe en Dios. Si ustedes tienen fe en Dios, cualquier cosa que pidan en fe al Señor, creyendo lo recibiré. Esa fe como un grano de mostaza. Pero cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, tiene algunas condiciones. Pero solamente quiero decir que el Señor solamente nos pide tener fe, pero fe legítima, fe pura, no pensamiento positivo, como lo he dicho en otras oportunidades. Así que dice el Señor que tengamos fe en Dios. Pero ¿cuál Dios? Que es la pregunta que debemos de hacernos, porque hay muchos dioses hoy en día. El único Dios con mayúscula es el creador de los cielos y la tierra, que es llamado en la Biblia Jehová el sanador, Jehová Rafa. Si no dudaren en el corazón al orar, al pedirle a ese Señor que creó los cielos y la tierra, que está representado en Jesucristo y tiene la certeza, nos dice la palabra que lo vamos a recibir. En Santiago nos dice que cuando estemos orando pidamos en fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar que va llevado de un lado para otro sin saber dónde va a aterrizar. La fe, dice, quiero decirles, hermano, la fe viene por el oír. Y el oír más obediencia. Oír significa estar dispuesto a obedecer. No simplemente escuchar un ruido, sino oír con la intención de obedecer. ¿Obedecer qué? Los mandamientos del Señor, que es nuestro sanador. Yo quisiera que miráramos un testimonio muy especial de Vanessa Bisepo. Es una mujer muy especial, es cantante y nos cuenta algo que pasó en su vida. Miremoslo. Fueron hace 3 años, ya han pasado 3 años desde el momento donde tuve que ir al hospital porque estaba tan adolorida, todo mi cuerpo no podía tocarme, estaba devolviendo, estaba muy débil. Y cuando fui al hospital después de toda una noche y todo un día haciéndome exámenes, encuentran que mi hierro estaba bajito, mi hemoglobina estaba bajito y me dicen, Vanessa, tienes lupus y tienes que ir al reumatólogo. Necesitas hacerte más estudios porque estás muy débil y vamos a tener que empezar unos procedimientos contigo. El primer año fue el año más difícil porque era volver a conocer todo mi cuerpo, era saber cuándo tenía que descansar, cuándo tenía que ejercitar, o era
hacer todo un balance en mi vida, los tantos medicamentos que tuve que tomar en ese momento, y estaba muy cansada, y en ese primer año no llegué a estar en una depresión, pero sí estaba muy triste constantemente. Y aunque parecía en mi exterior que estaba muy feliz y que nada pasaba, muy dentro de mí algo me decía que estaba muy adolorida, que estaba muy, muy inquieta y muy preocupada, porque me preguntaba qué iba a suceder de mí en el futuro. Cuando te dicen algo así y te dicen no solamente tienes lupus, tienes artritis reumatoide, todos estos medicamentos que tienes que tomar. Cuando tienes frío, tus manos se te tornan violeta, tus pies se tornan violeta, y tú dices, pero entonces ¿qué voy a hacer? No puedo salir como hacía antes, no tengo las mismas fuerzas que tenía antes. Tengo 3 niños, quiero cuidarlos con la energía que ellos necesitan. Apenas están creciendo y no quiero que vean a su mamá débil, desnutrida o simplemente sin deseos de pasar tiempo con ellos. En ese primer año fue difícil, el segundo año también fue difícil, porque nada cambiaba. Aún a pesar de mantener mi dieta, mantener mis medicamentos, nada cambiaba en mí, y todos los exámenes me decían que yo estaba bien, pero yo decía, pero no veo cambio, ¿por qué me siento mal? Pero aún así, lo más que me afectó emocionalmente fue que actualmente canto, y el cantar para mí es mi pasión, es lo más que yo amo hacer. Lo hago desde que tengo 8 años y ya han pasado 23 años, y en esos años, comenzando una nueva etapa en mi vida, mi voz se afectó también, se afectaba diariamente, cómo hablaba, cómo cantaba, y me trajo frustración a mi vida, porque a pesar de buscar tantas ayudas en médicos, en terapias del habla, nada cambiaba. No encontraban que mis cuerdas vocales estaban mal, todo aparentemente estaba bien. Llega el tercer año y todavía muchas cosas no cambian. ¿Y por qué? Porque lo primero que me dijo el doctor era que tu enfermedad iba a ser para siempre, que ibas a tener que venir cada 3 meses al doctor a hacerte pruebas de sangre, a hacerte nuevos estudios. Pero hay algo que yo entendí, y era que yo tenía que confiar en Dios. Y además de, aún cuando tengo que continuar todos esos exámenes, también tomé otra decisión, y fue mejorar mi dieta. Normalmente comía como cualquier persona normal que no cuidas de su dieta, pero en este momento me tomó dejar muchísimas cosas para cuidar mi salud y tener las fuerzas necesarias. Pero en ese momento donde me encontré con mí misma, hice una oración a Dios. Y yo dije, Señor, yo sé que también dependo de ti. Yo voy a continuar haciendo lo necesario para cuidarme y voy a continuar mis rutinas, pero yo quiero conocerte más de cerca. Yo sé que tú me puedes sanar. Y así es como hoy día tengo fuerzas, porque no solamente son las fuerzas humanamente las que se han regenerado en mí, sino fueron también unas fuerzas espirituales, donde conocí a Dios de una manera donde no lo había conocido, y es como mi sanador. Y así lo puedes conocer tú también, en tu enfermedad, en el momento de desesperación, en el momento donde todos los diagnósticos están en tu contra. ¿Sabes qué? Solo necesitas conocer a Dios. Lo que Dios espera de los que piden sanidad es que crean en su palabra. Hay un episodio en la vida de Jesús que nos lo narra uno de los evangelistas, de un paralítico que había en el estanque de Betesda. Llevaba muchos años allí. Ellos tenían una creencia de que si cuando se removieran las aguas, alguien los tiraba al agua, el primero que caía al agua era sano completamente. No sé si era así, era la creencia que tenían. Jesús llegó a ese sitio porque la gente estaba esperando, había muchos enfermos.
Y entonces se acercó Jesús a ese paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Dijo, pero ¿cómo puedo ser sano y nadie me bota al agua? Y cuando yo llego ya es demasiado tarde, ya otros han pasado. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y inmediatamente el paralítico se levantó, para asombro de todos los que estaban presentes. Y le dijo estas palabras, vete y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Algunas personas quieren ser sanas de cualquier enfermedad, como este caso de lupus. Quieren ser sanas y Dios puede sanarla. Tenemos muchos testimonios en nuestra comunidad de gente que ha sido sana por la oración, completamente, y pasa el tiempo y están viviendo sin ninguna dificultad. Hermanos míos, yo quiero decirles que tenemos que, ¿para qué quiero ser sano? Si tú pides la sanidad, ¿para qué quieres ser sana? ¿Para volver a lo mismo que estaba viviendo antes o para vivir una vida consagrada al Señor? Una vida de obediencia al Señor. Hace unos años atrás yo sufrí de diverticulitis y después de que el médico me atendió una semana entera en la clínica, me recomendó algo muy especial. Me dijo, pastor, si usted no quiere volverme a ver en su vida jamás por este problema, no coma brócoli, no coma coliflor, no coma semillas de ninguna fruta, y me dio una serie de instrucciones que no debía hacer. Si no quieres verme, si quieres verme, coma todo lo que quiera, que aquí lo espero con mucha atención. Yo he venido y decidí obedecerle al médico y no he vuelto a tener ese problema. Ya hay bastantes años no he vuelto a tener ese problema. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un día hemos de terminar nuestra vida, claro que sí, pero cuando terminemos nuestra vida, hayamos vivido conforme a la voluntad de Dios. Así que, si tienes alguna petición en estos tiempos de COVID o en cualquier tiempo, tenga fe que el Señor puede extender su mano esta misma noche, extenderla sobre tu cuerpo. Oremos. Señor Jesús, gracias por permitirme dar esta palabra de aliento, de ánimo a las personas que me están viendo, Señor mío. Gracias por la sanidad que tú ofreces. Señor, tú eres poderoso para sanar, para liberar y para bendecir a tus hijos. Señor, tú puedes poner tu mano esta noche sobre los enfermos y sanarlos, Señor. No tengo que ir a poner las manos, Señor. Tus manos poderosas se posan sobre ellos. Y si tienen fe, Señor, como tú lo has dicho, como un grano de mostaza, son sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amable amigo, si ha pasado algo en tu vida, que creo que ha pasado mucho en muchas personas, escríbanos, cuéntanos su testimonio y déjanos saber lo que Dios ha hecho en tu vida. No para nuestra gloria, sino para su gloria. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.